Si alguna vez has mirado el cielo nocturno y has observado un cometa pasar, habrás experimentado el asombro de ver uno de estos visitantes celestiales. A menudo, vistos con fascinación o temor a lo largo de la historia de la humanidad, estos objetos de cola brillante en nuestros cielos eran conocidos como presagios de cambio. Y sin embargo, en los últimos 50 años, las tornas cambiaron para estos vagabundos helados, y pasaron de venir a visitarnos a que nosotros pudiéramos visitarlos. Los científicos se habían preguntado durante mucho tiempo sobre la naturaleza y el origen de los cometas, de dónde habían venido, cómo se formaron, y son ellos el origen del agua y la vida aquí en el planeta Tierra. Durante los últimos 40 años, agencias espaciales de todo el mundo han lanzado una serie de increíbles sondas y satélites que han sacado a los cometas del ámbito de la superstición y los han llevado al escrutinio de la comprensión científica. Nuestra comprensión ha evolucionado, y muchos modelos y suposiciones se han roto. No entendíamos los cometas como creíamos hacerlo. Es hora de descubrir lo que hemos aprendido. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Únete a mí hoy en este resumen mientras exploramos la historia en evolución de la ciencia sobre los cometas, desde las misiones que los capturaron por primera vez, hasta las que atraparon su polvo estelar, hasta el primer momento en que una sonda se posó en la superficie de un cometa, y todos los descubrimientos que siguieron. Comencemos desde el principio. La humanidad ha estado observando cometas durante mucho tiempo. Los cometas son visitantes regulares del sistema solar interior. Algunos son espectaculares, conocidos como grandes cometas, que son visibles a simple vista, a veces abarcando una gran parte de nuestro cielo. Sin embargo, la mayoría de los cometas van y vienen sin mucho alboroto. No son visibles a simple vista, y ni siquiera sabríamos sobre ellos si no fuera por los telescopios que monitorean constantemente nuestro cielo. Se cree que hay miles de millones de cometas en nuestro sistema solar. En general se dividen en cometas de corto y largo periodo. Los cometas de periodo corto orbitan tan lejos como Júpiter. Se pueden encontrar cometas intermedios alrededor de la órbita de Neptuno y en el cinturón de Kuiper, y la mayoría más allá, en la nube de Oort, que se conocen como cometas de largo periodo. Los cometas tienden a tener órbitas muy elípticas, y la mayoría tarda decenas de miles de años en completar una órbita alrededor del Sol. Debido a su pequeño tamaño y a la enorme distancia que nos separan, la mayoría solo son descubiertos cuando se acercan al Sol durante su órbita. El material volátil en su superficie, como el agua y los hielos de dióxido de carbono, se calienta al acercarse, sublimándose al espacio, produciendo las brillantes comas y colas por la que los cometas son más famosos. Esto hace que su detección sea mucho más fácil para los astrónomos, pero una vez que voltean al Sol y vuelven hacia el sistema solar exterior, a menudo nunca los volvemos a ver. La mayoría de los grandes cometas que vemos son cometas de periodo largo, lo que significa que solo los veremos una vez en sus órbitas milenarias, todos excepto uno, el cometa Halley. Si bien el cometa Halley es un cometa de periodo intermedio, cada órbita siempre ha producido un espectáculo fantástico para quienes lo observan, lo que lo convierte en el único gran cometa de periodo intermedio. Su órbita tarda aproximadamente 75 años, lo que significa que alguien podría verlo 2 veces en su vida. E increíblemente, ha habido registros del cometa Halley que se remontan al 467 a.C. Con la regularidad y la previsibilidad, no fue una sorpresa que a medida que se acercaba en la década de 1980, muchas agencias espaciales se apresuraron a aprovechar la oportunidad de ver de cerca el núcleo de un gran cometa por primera vez. Esta inusual carrera espacial desembocó en la conocida como la Armada de Halley. Halley Armada es el nombre no oficial de 5 misiones independientes de 3 agencias espaciales diferentes que arribaron a Halley aproximadamente al mismo tiempo. La sonda llamada Giotto era una misión de la ESA. Vega 1 y 2 provenían de un esfuerzo conjunto entre la Unión Soviética y Francia, y las 2 últimas, Suisei y Sakigake, provenían de ISAS, que más tarde se conocería como JAXA o la Agencia Espacial Japonesa. Comenzaremos con Vega 1 y 2. Estas misiones Vega fueron diseñadas principalmente para llevar sondas a Venus, pero se determinó que parte de la misión de la nave nodriza podría redirigirse usando la gravedad de Venus
para hacer un sobrevuelo sobre Halley si fuera ajustado a la perfección. Esta asistencia gravitacional resultaría útil no solo por el aumento de velocidad que obtendrían las sondas, sino que la redirección era particularmente importante, ya que Halley tiene una órbita bastante poco convencional, que hace que las aproximaciones sean muy complicadas. Su órbita es muy elíptica, es retrógrada en comparación con los planetas de nuestro sistema solar, y está inclinada a 18 grados con respecto a la eclíptica, lo que significa que la mayor parte del tiempo está debajo o al sur del plano del sistema solar. Estas dos sondas son gemelas, naves espaciales idénticas que se lanzaron con unos días de diferencia desde Kazajstán. Llegaron el 6 de marzo y el 9 de marzo de 1986 respectivamente. Estas dos sondas, aunque quizá no sean lo más destacado de la Armada, recopilaron una gran cantidad de datos, incluidas fotos del núcleo, observaciones de su temperatura, sus propiedades superficiales y la composición de su coma. Ambas volaron por Halley a una distancia de solo 8.000 kilómetros, pero curiosamente sus datos de posicionamiento se transmitieron al equipo de Giotto, que llegaría unos días después, lo que les permitió aumentar la precisión de su sobrevuelo, por lo que Giotto pudo volar más cerca de Halley a una altura de solo 600 kilómetros. Pero antes de que llegara Giotto, las sondas de la Agencia Espacial Japonesa se acercaban. Esta fue la primera misión en el espacio profundo de Japón, y como tal, las sondas Suisei y Sakigake eran bastante básicas, y las misiones tenían más que ver con una demostración técnica de lanzamiento que con las sondas en sí. Sakigake se lanzó primero, y ni siquiera llevaba ninguna cámara a bordo, sino que tenía instrumentos para medir campos magnéticos y plasma en el espacio interplanetario. Tras el éxito de la sonda Sakigake, Suisei se lanzó unos meses más tarde, pero esta vez con un sistema de imágenes e instrumentación de detección de viento solar. Los científicos japoneses estaban interesados en la enorme coma del cometa, que se fotografió continuamente cuando Suisei la atravesó el 8 de marzo a una distancia de 150.000 kilómetros del núcleo del cometa. Incluso a esa gran distancia, Suisei golpeó dos partículas de polvo durante su sobrevuelo. Sakigake observó desde una distancia mucho mayor, de 7 millones de kilómetros en su aproximación más cercana, el 11 de marzo. Tras esto fue el turno de la ESA. El 13 de marzo, Giotto realizó el sobrevuelo más ambicioso hasta el momento. Equipado con una cámara a color, los científicos estaban ansiosos por obtener su primer vistazo de cerca del núcleo de un cometa. Volando a solo 600 kilómetros sobre un cometa muy activo, los científicos estaban muy preocupados de que la nave espacial no sobreviviera. Como tal, todos los instrumentos científicos más importantes estaban resguardados en el cuerpo de la sonda, tanto como era posible, con un escudo en la parte delantera para protegerla de las colisiones. Mientras Giotto se acercaba, tomó muchas fotos, y en este vídeo de imágenes interpoladas es así como se ve. Para la década de 1980, esta vista fue realmente increíble. Sin embargo, justo después de esta aproximación, tal y como temían los científicos, Giotto fue golpeado por algunas partículas que lo hicieron girar fuera de control, lo que significa que su antena ya no apuntaba a la Tierra. Durante 35 agonizantes minutos, las pantallas de los controladores de la misión no mostraron ningún contacto con la sonda, pero entonces, justo cuando toda esperanza parecía perdida, recontactó. Giotto se había estabilizado y restablecido el contacto con la Tierra. Giotto sobrevivió en gran medida al encuentro, aunque una partícula había golpeado y desactivado la cámara de a bordo, pero afortunadamente no antes de que hubiera tomado imágenes de su pasada más cercana. Así que, ¿qué descubrieron todas estas misiones sobre el cometa Halley? Bueno, lo primero que sorprendió mucho a los científicos fue que Halley era mucho más oscuro de lo que creían, tan oscuro como el carbón. De hecho, era tan oscuro que sobrepasaba los límites de la cámara para poder distinguir detalles. La imagen que estás viendo aquí es el resultado de un arduo procesamiento de imagen que resalta los detalles de las imágenes originales. Además, solo una pequeña porción del cometa parecía estar desgasificando, principalmente alrededor de estos chorros de aquí. Esto contradecía la teoría de la bola de nieve sucia. En cambio, estos datos indicaron que los cometas eran más como bolas de polvo helado. La Armada también descubrió que la coma y la cola del cometa incluían principalmente agua helada,
pero también dióxido de carbono, metano, amoníaco, además de hierro, hidrocarburos y sodio. Es probable que las partículas de polvo sean arrastradas por los chorros a medida que el cometa desgasifica, alejándolos del cometa hacia la cola. De hecho, son las partículas de polvo expulsadas por los cometas las que vemos como estrellas fugaces. Así es como los científicos pueden predecir cuándo es probable que ocurran lluvias de meteoritos, ya que podemos predecir cuándo pasará la Tierra a través de los restos de la cola de un cometa. El brillo de la coma se debe a que los hielos expulsados absorben y vuelven a irradiar la luz solar, y en menor medida al reflejo de la luz solar en estas partículas. Así, el brillo de un cometa depende de la cantidad de gases que libera durante su aproximación al Sol. Los científicos también descubrieron que Halley es muy esponjoso, con una densidad de solo aproximadamente 0,6 gramos por centímetro cúbico, por lo que es probable que sea poroso o como una pila de escombros. Las mediciones mostraron que la temperatura de la superficie de Halley era de 27 a 127 grados centígrados, lo que significa que solo el 10% de la superficie estaba activa a medida que pasaban estas misiones. Pero quizás el descubrimiento más asombroso de todos fue la proporción de deuterio que se encuentra en sus hielos de agua. Hasta hace poco los científicos creían que los cometas son la fuente de agua que se encuentra en la Tierra. Pero este cometa y Churyumov-Gerasimenko, del que ya hemos hablado, han demostrado que probablemente este no sea el caso. La proporción de deuterio es el indicador clave para mostrar si el agua comparte el mismo origen o no, y es diferente entre el agua de la Tierra y el agua que se encuentra en los cometas. Esto probablemente significa que necesitamos una nueva teoría sobre el origen del agua de la Tierra, y algunos científicos ahora se inclinan por los asteroides como fuente de nuestra agua. La Armada de Halley fue un ambicioso proyecto multinacional para examinar a uno de los cometas más famosos, y descubrió una gran cantidad de información sobre el sistema solar exterior y el papel de los cometas en la formación de la Tierra. Y ya puestos, marca 2061 en tu calendario, para cuando Halley vuelva a visitarnos. Será un espectáculo fantástico y no querrás perdértelo. En julio de 1994, científicos de todo el mundo observaron con asombro cómo el cometa Shoemaker-Levy 9 se estrellaba contra Júpiter. La explosión del impacto fue tan poderosa que desató una fuerza equivalente a 300 millones de bombas atómicas. Durante 6 días, Júpiter fue avasallado por 21 impactos distintos de los fragmentos del cometa, columnas gigantes de escombros que se elevaron 3.000 kilómetros por encima de las nubes. Una hazaña impresionante, considerando la inmensa gravedad de Júpiter, calentando su atmósfera a temperaturas de hasta 30.000 grados centígrados. En el momento del impacto, el cometa viajaba a la vertiginosa velocidad de 216.000 km por hora, y su fragmento más grande tenía 2 kilómetros de diámetro. Las secuelas del impacto fueron visibles durante meses, dejando una cicatriz en la atmósfera de Júpiter más prominente que su gran mancha roja. Ahora sabemos que colisiones de esta magnitud no son tan atípicas. Nuestro sistema solar está plagado de evidencias de grandes impactos de cometas y asteroides. Los científicos creen que la Tierra fue golpeada por un asteroide masivo al final del período Cretácico, lo que probablemente condujo a la extinción de los dinosaurios. Pero estos eventos son extremadamente raros, lo que significa que la oportunidad de ver uno en acción es irrepetible. Así pues, ¿cómo fue ese impacto? ¿Y qué probabilidades hay de que ocurra un evento similar aquí en la Tierra? En 1993, los astrónomos Caroline Eugene Shoemaker y David Levy estaban realizando una investigación en el Observatorio Palomar de California, cuando descubrieron un cometa periódico que había sido capturado por la atracción gravitatoria de Júpiter. Es decir, que el cometa tenía un periodo orbital de menos de 200 años. Esto era inusual, ya que la mayoría de los cometas en nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol. Sin embargo, Júpiter es tan masivo, siendo el más grande de los 8 planetas con diferencia, que su capacidad para capturar objetos no es sorprendente. Es probable que muchas de las lunas irregulares de Júpiter sean asteroides y cometas capturados, que desde entonces han perdido el material volátil de sus superficies. Pero este cometa también tenía otras características inusuales. Por un lado, era grande. Tan grande que los científicos piensan que impactos de tales dimensiones solo ocurren cada 6.000 años. Pero el cometa también estaba fragmentado,
muy probablemente desgarrado por las fuerzas gravitacionales de Júpiter en una aproximación anterior. Sin embargo, lo más sorprendente de todo fue su órbita tan excéntrica. La excentricidad mide la forma de una órbita, siendo 0 el valor de un círculo perfecto y 1 el límite cuando una órbita elíptica se vuelve hiperbólica. La órbita de Shoemaker-Levy 9 tenía una excentricidad de más de 0.998, en otras palabras, extremadamente excéntrica. De inmediato, los astrónomos se dieron cuenta de que el cometa podría chocar con Júpiter, y sus sospechas se confirmaron una vez que recopilaron datos más precisos. En poco tiempo, los astrónomos supieron que el impacto ocurriría en algún momento de julio de 1994, y muy pronto todos los científicos estaban esperando el evento con gran expectación. Anticipándose al evento de SL9, los astrónomos monitorearon sus movimientos desde el observatorio Keck, el telescopio de rayos X Rosat de Alemania y el telescopio espacial Hubble de la NASA, entre otros. Pero cuando el primero de los fragmentos del cometa golpeó el 16 de julio de 1994, ocurrió lo peor. Parecía que nos íbamos a perder el espectáculo. Y es que la trayectoria de SL9 significaba que el impacto ocurriría en el lado oculto de Júpiter. Eso significaba que ninguno de los telescopios de alta potencia de la Tierra estaba en posición de ver el impacto inicial. Esto habría sido una decepción aplastante. Pero, por suerte, no todas nuestras cámaras estaban ubicadas aquí en la Tierra. Por pura casualidad, la nave espacial Galileo de la NASA, lanzada en 1989, estaba a solo un año de Júpiter en el momento de la aproximación final de SL9, y dio la casualidad de que estaba en una posición perfecta para captar el impacto. Pero Galileo no fue nuestro único observador. La nave espacial Ulises, que había sido lanzada en 1990 para monitorear el Sol, también apuntó a Júpiter. E incluso la Voyager 2 de la NASA, ubicada a 44 unidades astronómicas de distancia, fue programada para monitorear las emisiones de radio del impacto con su espectrómetro ultravioleta. Cada sonda pausó sus propias misiones para trabajar al unísono y ayudarnos a presenciar un evento irrepetible. Poco después de que el fragmento A impactara en Júpiter, Galileo vio estallar una enorme bola de fuego, que alcanzó temperaturas de hasta 24.000 grados centígrados. Su penacho se elevó rápidamente 3.000 kilómetros, tan largo como Australia de norte a sur. Esto fue sorprendente, ya que los científicos no esperaban ver bolas de fuego después de la colisión. Unos minutos más tarde, masas de escombros cayeron en picado hacia la superficie de Júpiter y se quemaron, convirtiendo nuevamente la atmósfera de Júpiter en un ardiente horno. En poco tiempo, la rotación de Júpiter puso el lugar del impacto a la vista de la Tierra, lo que permitió que telescopios de alta potencia como el Hubble vieran una enorme mancha oscura en Júpiter. Da la casualidad de que la rotación de Júpiter es rápida, con días que duran solo 10 horas. Al contrario de lo que podrías pensar, los planetas más grandes tienden a tener días más cortos que los más pequeños. El impacto del cometa provocó ondas de choque que se extendieron por la densa atmósfera de Júpiter a una velocidad de 400 metros por segundo. Y esto fue solo desde el primer impacto. Durante 6 días, entre el 16 y el 22 de julio, los fragmentos del cometa bombardearon Júpiter. El mayor, el 18 de julio, cuando el fragmento G impactó. Solo ese impacto produjo una explosión 600 veces más poderosa que todo el arsenal nuclear del mundo, dejando una enorme mancha oscura de un diámetro terrestre. Y a pesar de lo espectacular que fue el impacto, las secuelas del cometa demostraron ser igualmente valiosas. Al estudiar las nubes de escombros, los científicos obtuvieron una ventana sin precedentes a la atmósfera de Júpiter y sus movimientos. Además, captaron como nunca antes la composición de Júpiter bajo sus densas nubes, ya que las lecturas espectroscópicas pudieron identificar el material que había sobresalido por el impacto del cometa. Detectaron azufre diatómico y disulfuro de carbono, y elementos pesados como silicio, hierro y magnesio. Curiosamente, también detectaron cantidades sustanciales de agua, algo que no se esperaba. De hecho, uno de los principales objetivos de la sonda Juno de la NASA es localizar dónde se esconde esta agua en la atmósfera de Júpiter.
Sin embargo, una de las implicaciones más inquietantes del impacto fue darse cuenta de que los grandes cuerpos celestes aún podrían golpear planetas. Una escuela de pensamiento teorizó que las principales colisiones de cometas y asteroides habían sido mucho más frecuentes antes en el sistema solar. Pero Shoemaker-Levy 9 dejó en claro que aún eran posibles colisiones extremadamente destructivas. ¿Había sucedido por casualidad y fuimos testigos de un evento extremadamente raro? ¿O sucede más de lo que pensábamos? Si un cometa tan grande como el SL9 se estrellara aquí en la Tierra, provocaría la extinción de la mayor parte de la vida en el planeta. Esto tuvo un efecto dramático en nuestra mentalidad colectiva, como cualquiera que haya vivido a través de los 90 puede atestiguar. También fue una llamada de atención para la NASA y para varias agencias espaciales. Antes del SL9, el término defensa planetaria no existía, pero tras él, la NASA asumió la misión de monitorear objetos próximos a la Tierra, o OPTs, con el objetivo de identificar más del 90% de los asteroides en nuestro vecindario de más de 1 kilómetro de diámetro. Habiendo logrado este objetivo, la NASA está ahora en camino de identificar asteroides de más de 140 metros. Pero antes de que esto te quite el sueño, ten en cuenta que estos eventos son indudablemente raros, y quizás haya otro aspecto positivo en el impacto de SL9. Y es que Júpiter es un planeta masivo con una poderosa influencia gravitacional. Y dado que también es uno de los planetas exteriores, algunos científicos creen que podría actuar como una especie de aspiradora cósmica. Sabemos que Júpiter recibe aproximadamente de 2.000 a 8.000 veces más impactos de cometas que la Tierra. Así pues, quizás sea una de las razones por las que los impactos de extinción son tan raros aquí en la Tierra, ya que Júpiter ha sido un imán para este tipo de cometas y asteroides. Este argumento incluso se ha convertido en parte de la hipótesis de la Tierra especial, que sugiere que la Tierra alberga un conjunto único de condiciones, sin las cuales la evolución de la vida compleja sería imposible. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta hipótesis, y en cualquier caso, todavía estamos lejos de demostrarlo. Entonces, si bien es posible que no sepamos la probabilidad exacta de que un cometa o asteroide masivo golpee la Tierra, el impacto de SL9 con Júpiter ciertamente ha mejorado nuestra comprensión de estos eventos. Además, fue sin duda un momento excepcional que llevó a los observadores a uno de los espectáculos más impresionantes jamás presenciados por ojos humanos. Tal vez algún día tengamos la oportunidad de ver algo aún más grande, pero esperemos que no desde muy cerca. Si bien ha habido otros eventos explosivos como la erupción volcánica de Tonga en 2022, por ahora el ganador es claro. La mayor explosión jamás vista en un planeta es Shoemaker-Levy 9, y en comparación, la competencia parece la flatulencia de un insecto. En 2005, la misión Deep Impact buscó obtener una mayor comprensión de los cometas, haciendo algo que nadie había hecho antes: lanzar una nave espacial específicamente para estrellarla contra un cometa. En 1999, 8 naves espaciales diferentes habían sido lanzadas para investigar cometas en nuestro sistema solar, con 5 de ellas sobre el cometa Halley en 1986, como expliqué en otro vídeo. Pero más allá de eso, solo otros 2 cometas habían sido visitados: el cometa Giacobini-Zinner en 1985 y el cometa Grigg-Skellerup en 1992. Y aunque se tomaron fotos fascinantes y muestras de polvo tan cerca como 200 kilómetros de algunas comas y colas, los cometas todavía albergaban muchos misterios. Cómo era su estructura interna, de qué estaban hechos y cómo se habían originado. En 1999, los científicos de la NASA se propusieron responder a algunas de estas preguntas. Sería difícil entender la estructura interna de los cometas simplemente mirando su superficie. Para saber más, los científicos tendrían que profundizar más adentro. Su plan era crear un cráter en un cometa utilizando una nave espacial impactante, valga la redundancia, que colisionaría con el cometa a altas velocidades. Como sabrían la masa y la velocidad del impactador, podrían calcular información valiosa sobre el cometa a partir del tamaño del cráter de impacto.
El cometa al que querían apuntar era un cometa de corto período llamado Tempel 1, que tenía un núcleo de 8 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho. Los científicos no estaban exactamente seguros de lo que sucedería cuando el impactador golpeara. Tal vez el impactador penetraría directamente, como un dedo en la nieve, y no crearía ningún cráter. Había muchas teorías. La NASA aprobó el proyecto dándole un presupuesto de $3.300 millones y lo llamó Deep Impact. Se podría haber pensado que esto era una referencia a la película de Hollywood de 1998 del mismo nombre, pero al parecer los nombres tanto de la misión como para la película se habían inventado de forma independiente. Más coincidencia todavía, ya que Deep Impact, la película, trataba sobre científicos que trataban de volar un meteorito en curso de colisión contra la Tierra, lanzando una nave espacial con ojivas nucleares. Ciertamente hay demasiadas similitudes con la misión de la NASA, y teniendo en cuenta que los científicos de la NASA trabajaron en la película, yo no me creo del todo que fuera una coincidencia. Aunque afortunadamente para la Tierra, también hay algunas diferencias entre la película y la misión. La órbita de Tempel 1 no estaba cerca de la Tierra, y dado el pequeño tamaño del impactador en comparación con el cometa, sería más como una mosca contra el parabrisas de un camión. Tampoco incorporaba armas nucleares para crear un cráter en Tempel 1, ni cualquier otro tipo de explosivos. La velocidad y fuerza cinética del impactador al colisionar con el cometa deberían bastar para crear el cráter, que algunos predijeron sería unos 100 metros de diámetro y 30 de profundidad. Con la misión aprobada, los científicos comenzaron a trabajar en la nave espacial Deep Impact. La astronave constaría de dos partes: la carga útil y otra nave nodriza más grande para transportarla y registrar el impacto. Esta segunda sección se llamó Flyby. Pesaba 601 kilogramos, tenía 3 metros de largo y contenía dispositivos científicos, paneles solares, un escudo antiescombros y dos potentes cámaras, la High Resolution Imager, HRI, y la Medium Resolution Imager. Estas tomarían fotos del cometa después del impacto, así como ayudarían con la navegación. El impactador en sí era más pequeño, solo 372 kilogramos, pero también era inteligente y albergaba su propia cámara. Esta, el Impactor Targeting Sensor, ITS, tomaría fotos de Tempel 1 hasta el momento del impacto, transmitiendo la información a su nodriza Flyby, que luego retransmitiría las imágenes a la Tierra. Hubo un considerable interés público en la misión, que la NASA alentó al permitir al público grabar sus nombres en un CD que se colocó en el impactador. Aproximadamente 625.000 nombres fueron recopilados para ser estrellados contra el cometa Tempel 1. Además de eso, la NASA temporizó el impacto para el 4 de julio, día de la independencia estadounidense. Si bien también fue un día antes del perihelio de Tempel 1, y su proximidad al Sol produciría imágenes más claras. Aunque de nuevo sospecho que a la NASA le gustó la propaganda de unos buenos fuegos artificiales cósmicos para su Día Nacional. Deep Impact se lanzó el 12 de enero de 2005 en un cohete Delta II, pero entonces hubo un problema. Un día después de abandonar la órbita de la Tierra, los procesadores de a bordo de Deep Impact cambiaron al modo seguro, lo que solo harían si hubiera una falla. Algo a bordo se estaba sobrecalentando. Esto dio a los científicos un susto, pero afortunadamente se descubrió rápidamente la causa del problema, que era un error de programación menor. La tolerancia de calor aceptable se había establecido demasiado baja, por lo que Deep Impact pensó que sus propulsores se estaban sobrecalentando, cuando en realidad todo estaba bien. Se corrigió el problema y Deep Impact continuó felizmente con su misión. La astronave pasó los siguientes 6 meses viajando al encuentro de Tempel 1. En ese tiempo recorrió 429 millones de kilómetros. Tuvo que corregir el curso un par de veces durante el viaje, pero esto en realidad es impresionante, ya que originalmente se había planeado que hubiera 3 correcciones de curso. El 25 de abril de 2005, Deep Impact vislumbró por primera vez el cometa Tempel 1. Evidentemente, los científicos de la NASA no pudieron guiar manualmente a Deep Impact, ya que había un retraso de señal de varios minutos. Deep Impact y Tempel 1 estaban ahora a unos 130 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. La programación inteligente a bordo de Deep Impact tendría que guiarlo hasta el tramo final de viaje.
El 29 de junio, el impactador se liberó con éxito del flyby y se posicionó en la trayectoria de vuelo del cometa para estrellarse contra él. Se hizo así por varias razones. En primer lugar, el frente del cometa estaba a la luz del Sol, lo que permitiría tomar mejores imágenes. En segundo lugar, permitiría alcanzar una mayor velocidad acumulada, lo que resultaría en mayor fuerza cinética. Y el 4 de julio de 2005, a solo un segundo de la hora de llegada prevista, Deep Impact se estrelló. ¡Y qué magnífico espectáculo produjo! Los científicos estaban encantados de haber atinado con tanta precisión. La carga útil de Deep Impact había estado viajando a 37.000 km/h y había golpeado con una fuerza de 1,96 por 10 a la 10 julios de energía cinética. Esto produjo el destello que ves aquí, cuya energía es aproximadamente equivalente a 5 toneladas de TNT. Este destello fue mucho más brillante de lo que los científicos esperaban. Sin embargo, irónicamente, el exitazo de la primera parte de la misión causó un efecto adverso inesperado. Una gran nube de polvo se levantó, oscureciendo la vista del flyby del cráter de impacto. Se desgasificó polvo del cometa durante los siguientes 13 días, alcanzando su máximo a los 5 días, lo que hizo que fuera difícil ver los resultados de esta diana interestelar. Aunque ofreció información interesante sobre las presiones internas que sucedían dentro del cometa. Alrededor de 5 millones de kilogramos de agua y entre 10 y 25 millones de kilogramos de polvo fueron expulsados de Tempel 1 durante este tiempo. Afortunadamente, los científicos pudieron encomendarse a otros ojos para concluir la misión de Deep Impact. La colisión había sido observada a través de numerosos telescopios en la Tierra o a su alrededor, incluyendo el Hubble, el Swift e incluso muchos telescopios de aficionados. Además, otra nave espacial, llamada Stardust, que ya había terminado su misión, fue reutilizada y redirigida para volar hasta Tempel 1 y tomar fotos del cráter de impacto. Pudo hacerlo unos años más tarde, en 2011. A partir de las imágenes que tomó, los científicos pudieron detectar el cráter y calcular que tenía aproximadamente 150 metros de diámetro, por lo que era un 50% más grande de lo que se pensaba. De esto aprendieron que la superficie de Tempel 1 era un material muy esponjoso, conteniendo más polvo de lo que se esperaba y más fino que el polvo de nieve. La superficie era increíblemente porosa. De hecho, pudieron estimar que el 75% del cometa era en realidad espacio vacío. Todo se mantenía unido por fuerzas gravitacionales. A partir del análisis del penacho que había sido expulsado de Tempel 1, los científicos pudieron identificar varios compuestos interesantes, incluyendo arcillas, silicatos, sodio e incluso material orgánico. Si bien no significan vida, estos materiales ricos en carbono pueden haber sido transportados a la Tierra por cometas en el pasado, proporcionando las piezas indispensables que componen la vida aquí. Y eso es todo lo que necesitas saber de la misión Deep Impact de la NASA a Tempel 1. Pero esto no fue el final para Deep Impact. Flyby recibió más tarde una nueva misión, titulada EPOXI, Extrasolar Planet Observation and Deep Impact Extended Investigation, que en 2007 la vio dirigirse a investigar otros cometas y tomar cientos de miles de fotos, antes de finalmente perder contacto en 2013. Pero para entonces, Deep Impact ya había logrado ayudarnos en nuestra comprensión de los cometas y nuestro sistema solar. ¿Se originó la vida en el polvo de estrellas? Aunque no lo creas, esto no es lo que la misión espacial Stardust de la NASA se proponía descubrir, pero es una pregunta que sus hallazgos han provocado. Y todo gracias a llevar a bordo la sustancia más ligera del mundo. Stardust es conocida por participar en la misión Deep Impact de la NASA al cometa Tempel 1. Sin embargo, esta no fue su misión original ni la más impresionante. Antes de Tempel 1, Stardust consiguió un hito en la historia de la exploración espacial, recopilando datos de una manera muy peculiar. Su misión era viajar al cometa Wild 2, recolectar parte del material de su coma y luego enviar las muestras intactas a la Tierra. Y dado que esto implicaba atrapar partículas a más de 23.000 km por hora sin dañarlas, esta no iba a ser una tarea fácil. A finales de la década de 1990, la ciencia cometaria todavía estaba en pañales.
Aunque habíamos enviado 6 sondas a visitar estos enigmáticos cuerpos celestes, desconocíamos sus orígenes. Se creía que los cometas eran huéspedes de nuestro sistema solar, más antiguos que el Sol, ya que se habían formado a partir del material presolar que orbitaba otras estrellas antes de desplazarse por el espacio hasta nosotros, hasta quedar anclados por la fuerza gravitacional del Sol. Se creía que esta teoría podría confirmarse viajando a uno de estos cometas y recogiendo de este material suelto que lo rodea en el espacio. Al examinar su composición isotópica, los científicos podrían saber si era inusual en comparación con el polvo emitido por nuestra propia estrella. Sin embargo, esto era todo un desafío. Todo se reducía a una cuestión de velocidad y energía. Los cometas viajan a través del sistema solar interior a velocidades que alcanzan los 160.000 km por hora. Si bien era posible que una sonda igualara esa velocidad, esto se tenía que lograr sin demasiado combustible, o la nave sería demasiado pesada y por lo tanto demasiado costosa para enviarse. Los científicos seleccionaron un cometa conocido como Wild 2. Creían que serían capaces de llevar Stardust a Wild 2 a una velocidad relativamente baja. Sin embargo, esta velocidad seguiría siendo de alrededor de 6,5 km por segundo, o 23.400 km por hora. Como puedes imaginar, atrapar partículas a esa velocidad sería extremadamente desafiante. Aunque las partículas no serían peligrosas para Stardust, al ser demasiado pequeñas, sí sufrirían un daño irreparable ellas mismas. Cuando un objeto se estrella a 23.400 km en una superficie, las probabilidades de que mantenga su forma y estructura original son ínfimas. Los científicos no aprenderían mucho sobre la estructura de estas partículas si las rompieran a pedazos, sin mencionar el efecto que la energía térmica generada en el impacto tendría en los enlaces moleculares. Así que, ¿cuál fue su solución? ¿Cómo iban a atrapar partículas a esas velocidades? Pues, al igual que un airbag suaviza el impacto en un accidente automovilístico, los científicos decidieron que iban a inventar su propio airbag espacial, algo que no detendría la partícula de una sola vez, sino que reduciría su velocidad a una distancia más larga, reduciendo así la magnitud del impacto. Para ello, encontraron un material increíble que era básicamente aire sólido. Decidieron usar aerogel. El aerogel es una sustancia fascinante que fue descubierta en 1931 por Samuel Kistler, cuando hizo una apuesta con su compañero científico Charles Learn sobre la gelatina. La gelatina está formada por dos partes. En primer lugar, una estructura relativamente sólida que actúa como una esponja, y en segundo lugar, agua. Si le agregas agua a cubos densos de gelatina, esta absorbe el agua y se expande hasta la consistencia con la que todos estamos familiarizados. Si extraes el agua, la parte sólida de la gelatina normalmente se contrae de nuevo. La apuesta de Kistler con Learned fue ser el primero en eliminar todo el líquido de la gelatina sin hacer que se encoja. En definitiva, hacer una gelatina que estuviera completamente llena de aire, un aerogel. Sin entrar en detalles, Kistler ganó la apuesta y al mismo tiempo inventó el primer aerogel. El aerogel es una sustancia fascinante, ya que generalmente consiste en más del 99% de aire y sin embargo tiene la resistencia estructural para soportar ladrillos. Hoy en día se suele hacer de sílice en lugar de gelatina, pero puede estar hecho de una amplia gama de materiales. Es increíblemente ligero y, curiosamente, es un aislante aún mejor que el aire normal. Y lo que es más importante para Stardust, cuando las partículas lo golpean, ofrece la cantidad justa de resistencia para ralentizarlas sin destruirlas. Los rastros dejados en el aerogel también serían útiles para que los científicos detectaran cómo se había capturado cada partícula. Stardust estaba equipado con una bandeja colectora de aerogel del tamaño de una raqueta de tenis, compuesta por 90 bloques de aerogel de 30 centímetros de espesor, con más de 1000 centímetros cuadrados de superficie, que se desplegarían desde el interior del cuerpo principal cada vez que se realizara el muestreo. Stardust también capturaría polvo del medio interestelar para permitir comparaciones. Una vez que hubiera recogido estas muestras, las almacenaría en una cápsula de retorno, que se dispararía hacia la Tierra para su reentrada y recolección. Esta cápsula era de 80 por 50 centímetros, pesaba 45 kilogramos y venía equipada con un escudo, asistencia de recuperación y un paracaídas.
También a bordo de Stardust había una cámara de navegación, un analizador de polvo cometario e interestelar y un sistema para monitorear el flujo de polvo, entre otros dispositivos científicos. La sonda se lanzó el 7 de febrero de 1999 y pasó los siguientes 5 años viajando por el espacio, pasando por el asteroide 5535 Anne Frank en su camino, del que tomó algunas fotos, hasta el 2 de enero de 2004, cuando llegó a su objetivo el cometa Wild 2. Y lo que se encontró nos sorprendió inmediatamente. Los científicos no esperaban mucho de Wild 2. Algunos científicos de la NASA lo describieron como un objeto bastante soso parecido a una patata negra. Sin embargo, esto no es lo que encontraron. En cambio, la superficie de Wild 2 estaba cubierta de pináculos puntiagudos de cientos de metros de altura, acantilados, agujeros masivos que arrojaban polvo y gas al espacio, incluso en las partes del cometa que no apuntaban al Sol y que deberían de ser menos activas. En resumen, la superficie del cometa estaba inesperadamente viva y renovándose, y algo más fue igual de sorprendente por su ausencia: cráteres. A diferencia de casi todos los demás cuerpos de nuestro sistema solar con superficies expuestas al espacio, no había cráteres en la superficie de Wild 2, en marcado contraste con lugares como Marte o nuestra propia Luna. Teniendo en cuenta la edad que se cree de Wild 2, seguramente debería haber sido impactado por otros objetos. Entonces, ¿dónde estaban esos cráteres? Eso demostraba que la superficie de un cometa puede ser activa y renovarse, reduciendo los signos de cráteres visibles en cortos periodos de tiempo, astronómicamente hablando. Y, por supuesto, durante este sobrevuelo, Stardust tenía su colector de aerogel expuesto, y estaba recolectando muestras de polvo. Basta con escuchar la frecuencia con la que el polvo golpeó la nave espacial. Las muestras se guardaron cuidadosamente y al pasar cerca de la Tierra, Stardust expulsó la cápsula de retorno. El ángulo de aproximación tenía que ser el correcto, ya que viajaba a una velocidad tremenda. Si el ángulo de aproximación era demasiado bajo, simplemente se alejaría de la atmósfera y volaría de regreso al espacio. Si el ángulo era demasiado alto, el calor la desintegraría. Así que fue con gran alivio que el avión DC-8 de la NASA que monitoreaba el cielo la vio acercarse en el segundo justo y en el ángulo correcto. La cápsula aterrizó en el desierto de Utah, donde fue recuperada y todo se había desplegado y funcionado tal y como fue diseñado. Y al llevar las muestras de vuelta al laboratorio, los científicos aprendieron otro hecho absolutamente inesperado sobre el cometa Wild 2. A diferencia de lo que se había creído, el cometa Wild 2 no se había originado a partir de otra estrella, había nacido de la nuestra. Al comparar la composición isotópica de las partículas recolectadas con muestras de nuestro propio sistema solar, se demostró que el cometa Wild 2 se originó en el sistema solar. Y contrariamente a lo que todo el hielo en su superficie podría hacer creer, la roca en su centro se formó en condiciones de calor blanco. Se encontraron cóndrulos e inclusiones de calcio y aluminio entre las muestras de Stardust recolectadas. Estas son estructuras que solo se forman en condiciones increíblemente calientes. Por lo tanto, los científicos tuvieron que deshacerse de su teoría de que los cometas se formaron en condiciones frías en el borde de los sistemas solares, incluso si pasan la mayor parte del tiempo allí. Para hacer cometas se necesita tanto hielo como fuego. Y gracias a la cuidadosa y delicada forma en que se habían recolectado las partículas, los científicos pudieron encontrar un último detalle sorprendente: el aminoácido glicina. Los aminoácidos son las piezas que componen las proteínas, indispensables para todos los seres vivos. Aunque esto no significa que hubiera algo vivo en el cometa Wild 2, esto sí da peso a la idea de que fue a partir de los cometas como este, que se estrellaron con nuestra Tierra hace millones de años, que las primeras piezas para construir el rompecabezas de la vida empezaron a ensamblarse en nuestro planeta, lo cual, estoy seguro de que estarás de acuerdo, ofrece una visión muy romántica sobre nuestros orígenes. ¿Y qué pasó después con Stardust? Como solo las muestras fueron enviadas de regreso a la Tierra, Stardust permaneció en el espacio y tenía suficiente combustible para visitar otro objeto, el cometa Tempel 1, como colofón a la misión Deep Impact que no salió según lo planeado, y de la que hablo en otro vídeo que te recomiendo ver.
Después de esta misión añadida, y con todo su combustible agotado, envió una última transmisión a la Tierra para despedirse antes de apagarse para siempre. Los cometas son verdaderamente fascinantes, y fue gracias al increíble logro de la sonda Stardust y a todos los que trabajaron en ella que pudimos hacer estos descubrimientos. ¿Quién hubiera esperado que al mirar a un solitario cometa descubriríamos algo que nos ayudaría a entendernos mejor a nosotros mismos? Como dijo el gran Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Seguro habrás oído que se acerca un cometa gigante al Sol, pero nadie te habrá contado que hay miles de cometas que literalmente rozan al Sol de los que no sabíamos nada hasta hace poco. Y como todavía tenemos que esperar varios años para este cometa gigante, te voy a contar la increíble historia de los cometas que besan al Sol. El Observatorio Solar y Heliosférico, también conocido como SOHO, celebró recientemente su 25 aniversario. Durante estos 25 años ha observado el viento solar, las peligrosas eyecciones de masa coronal y la atmósfera del Sol. Una consecuencia inesperada de sus observaciones alrededor de esta región fue el descubrimiento de más de 4.000 cometas que rozaban el Sol, la mayoría de los cuales no teníamos ni idea de que existían hasta ser vistos por SOHO, y SOHO no ha sido el único. La nave espacial Stereo y el Observatorio de Dinámica Solar también han detectado nuevos cometas, y eso que no fueron diseñados con esto en mente en absoluto. Los rasantes de Sol o heliorasantes son cometas que poéticamente besan el Sol, con las partes más cercanas de sus órbitas llevándolos a casi rozar su superficie. A menudo pasan a través de la enorme atmósfera del Sol, llamada corona. Estos cometas son principalmente cometas de largo período, cuyas órbitas tardan cientos o miles de años en completarse. Debido a la naturaleza extrema de su órbita, acumulan una velocidad tremenda a medida que se acercan al Sol, a veces hasta el 0,2% de la velocidad de la luz, una velocidad demencial para una partícula y mucho más para un objeto del tamaño de una casa. La mayoría de estos cometas rasantes se originaron de un gran cometa que fue desmenuzado hace varios cientos de años. Este grupo de heliorasantes, que se muestran en rojo, se conocen como rasantes del Sol Creutz. Se van espaciando con el tiempo, lo que significa que hay un flujo razonablemente constante de ellos. Y resulta que cuando los más grandes de estos fragmentos pasan por el Sol, también pueden fragmentarse en cometas aún más pequeños. Pero, ¿por qué creemos que la mayoría de los heliorasantes se originaron del mismo cometa? Pues todos tienden a seguir la misma ruta orbital. De hecho, el cometa más brillante del último milenio, conocido como Ikeya-Seki, fue probablemente uno de estos fragmentos. Era tan brillante cuando se acercaba al Sol que incluso se podía ver durante el día. Es posible que hayas oído hablar de otro famoso fragmento de este cometa, llamado cometa Lovejoy. Si bien Lovejoy no era tan brillante a simple vista, sí nos brindó algunas imágenes de larga exposición muy impresionantes. Y fue captado por todos los satélites de observación del Sol. No se esperaba que el cometa Lovejoy sobreviviera a este encuentro cercano, ya que estuvo en la corona del Sol a más de 1 millón de grados Celsius durante más de una hora. Sin embargo, sorprendentemente, se asomó al otro lado del disco, aparentemente intacto, aunque probablemente gravemente afectado por la experiencia. Lo mismo le sucedió al cometa Ison. Se esperaba que el cometa Ison fuera un cometa muy brillante, potencialmente visible a simple vista, cuando pasó por el Sol en 2013, pero por desgracia esto no fue así. Sin embargo, fue bien visible para los satélites de observación del Sol. El acercamiento de Ison fue brillante e impresionante, y al llegar al otro lado del Sol, se desvaneció. Los científicos no están seguros de si el núcleo sobrevivió o no, pero si lo hizo, ciertamente agotó sus sustancias volátiles, y solo quedó el polvo. Sin embargo, estos son algunos de los heliorasantes de Creutz más grandes que hemos observado, con núcleos de algunos cientos de metros de diámetro. La mayoría de los cometas más pequeños ni se conocían hasta que fueron captados por los satélites de observación solar. Debido a su pequeño tamaño, con solo 10 metros de diámetro, muchos de los cometas más pequeños son completamente engullidos por el Sol al pasar demasiado cerca, lo que significa que desafortunadamente
fueron vaporizados casi inmediatamente después de ser descubiertos. A veces rodean el disco solar para nunca resurgir del otro lado. Aunque en otras ocasiones, el ángulo de la órbita de los cometas hace que podamos presenciar esta desintegración a medida que sucede. A esta distancia del Sol, el calor es increíble y la gravedad es abrumadora. Estos cometas helados no solo se evaporan rápidamente, sino que los elementos rocosos también se separan por las fuerzas gravitacionales. Nuestros análisis de los cometas muestran que tienden a ser estructuralmente débiles y porosos, a veces nada más que un montón de escombros unidos por su propia gravedad. Por lo tanto, la inmensa influencia en el Sol hace que incluso los cometas más grandes que lo rozan acaben con grandes cicatrices. Ahora bien, hay un fenómeno interesante que a veces ocurre cuando un helio rasante pasa junto al Sol, y es que una llamarada solar estallará en el momento exacto en el que pasa el cometa. Hay numerosos ejemplos de esto. Sin embargo, los científicos creen que no hay ningún mecanismo para que un rasante cause una EMC. Estos cometas no son lo suficientemente grandes como para generar ningún impacto en el Sol, por lo que actualmente se cree que estos ejemplos son pura coincidencia. Sin embargo, lo que los científicos aprecian de los heliorasantes es que, si bien no podemos enviar sondas a lo profundo de la corona del Sol, porque hace demasiado calor, tenemos miles de cometas que están dispuestos a hacerlo por nosotros. Y los cometas son perfectos para que podamos observar varios fenómenos y comprender mejor los campos magnéticos dentro de la corona solar. Mira cómo se agita la cola de un cometa al pasar. Las partículas en la cola se calientan tanto que se convierten en plasma, que puede ser visto fácilmente por las cámaras ultravioleta de los satélites. El plasma reacciona fuertemente a los campos magnéticos, por lo que se cree que el movimiento se debe a la forma en la que la cola interactúa con las fuerzas magnéticas de la corona. Actualmente, el clima espacial es algo de lo que no tenemos una buena comprensión, por lo que a medida que pasen más cometas, nos ayudarán a comprenderlo mejor. Y es que estos cometas que besan el Sol no son solo hermosos, sino útiles para la ciencia. Y en unos años, cuando el cometa gigante nos haga una visita, tal vez nos regale algunos rasantes más. La nave espacial Rosetta Philae, que visitó 67P Churyumov-Gerasimenko, fue quizás la misión más ambiciosa de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, esta misión sufrió muchos contratiempos y fallos y casi se convierte en un fracaso. Aún así, los datos que Rosetta y Philae recopilaron sobre los cometas han cambiado nuestra perspectiva sobre la formación del sistema solar e incluso sobre nuestro planeta Tierra. Los datos se seguirán analizando durante años. Pero, ¿qué hemos aprendido hasta ahora sobre 67P Churyumov-Gerasimenko? 67P es actualmente un cometa de la familia de Júpiter, lo que significa que su órbita ya no lo lleva mucho más lejos de Júpiter, aunque alguna vez fue un objeto del cinturón de Kuiper, lo que significa que se originó más allá de la órbita de Neptuno. Llegar a este cometa fue todo un desafío. La misión Rosetta Philae se lanzó el 2 de marzo de 2004 a bordo del cohete Ariane 5 de la ESA. Inicialmente estaba programado para ser lanzado el 12 de enero de 2003 y tenía un objetivo totalmente diferente, pero el cohete Ariane 5 tuvo una falla importante unos meses antes con otra misión, por lo que todos los lanzamientos se retrasaron hasta determinar y solucionar el problema. Una vez en el espacio, la nave espacial Rosetta tuvo un viaje lleno de hitos en sus 7 años de camino hacia el cometa. Como suele ser el caso de las misiones al sistema solar exterior, se necesitó asistencia gravitacional para llegar tan lejos. Hizo un sobrevuelo a la Tierra en 2005 y otro sobrevuelo a Marte en 2007. Este sobrevuelo a Marte era bastante arriesgado, ya que pasó a solo 250 kilómetros sobre la superficie de Marte. Además, durante este sobrevuelo, que duró 15 minutos, estuvo sumergida en la sombra marciana y, debido a que la nave funciona con energía solar, tuvo que entrar en hibernación, o su energía se podría haber agotado. Lo que significa que se encomendó a sus baterías, que no fueron diseñadas para la tarea de mantener la nave encendida y reiniciarla después del sobrevuelo. También significó que nada podría transmitirse a la Tierra mientras esto sucedía,
por lo que los controladores de misión solo podían esperar y rezar para que la nave volviera a encenderse. Así que la llamaron la apuesta de los 1.000 millones de euros. Pero el sobrevuelo fue un éxito y la misión continuó, logrando incluso capturar algunas fotos de Marte en el proceso. La nave espacial pasó cerca de la Tierra por segunda vez en 2007 a una distancia de 5.700 kilómetros. Curiosamente, durante este sobrevuelo se vio y se presumió que era un asteroide, y se agregó al Catalina Sky Survey como un posible impactador contra la Tierra de 20 metros. No fue hasta unos días después que se descubrió el error. Volviendo al sistema solar con mayor velocidad tras el sobrevuelo, su trayectoria la llevó hasta 2867 Steins, un pequeño asteroide de 5 kilómetros en el cinturón de asteroides más allá de la órbita de Marte. Rosetta hizo un último sobrevuelo sobre la Tierra en 2009, que finalmente le dio el impulso necesario para alcanzar el cometa Churyumov-Gerasimenko. Durante este último tramo de viaje en 2010, pasó junto a otro asteroide llamado 21 Lutetia, de 100 kilómetros de diámetro. Ver estos dos asteroides ofrece una comparación interesante entre los asteroides y los cometas, porque como se aprecia, se ven bastante diferentes. Después de visitar Lutetia, la nave entró en modo de invernación hasta 2014, momento de su aproximación al cometa Churyumov-Gerasimenko de 4,5 kilómetros de ancho. Tras varias quemas de propulsores, se alineó la trayectoria de Rosetta con la del cometa. A medida que Rosetta se acercaba, estas fantásticas imágenes empezaron a aparecer y sorprendieron a todos. El cometa parecía ser en realidad un objeto binario, lleno de bordes irregulares y escarpados, con acantilados, valles y grietas. Es una imagen cautivadora y mucho más interesante de lo que nadie habría podido imaginar. En ese momento no se parecía a nada conocido del sistema solar, aunque ahora me recuerda a Rokoth. Tiene unos 5 kilómetros de ancho en su punto más largo y tiene dos lóbulos que están unidos por una estrecha argolla en su centro. Esto en sí mismo es inusual, pero también es muy irregular, a diferencia de muchos asteroides que hemos visitado. Durante el curso de la misión, se descubrió que la superficie de este cometa es bastante cambiante. Si miramos de cerca el cuello que conecta los dos lóbulos, se hace evidente que esta sección está bajo tensión mecánica. Si echamos un vistazo a estas rocas, podemos ver que hay líneas de fractura atravesándolas. Estas fracturas también son evidentes desde un ángulo diferente. Los científicos han utilizado modelos basados en líneas de fracturas encontradas alrededor de la región del cuello para determinar que penetran profundamente en el interior del cometa, hasta 500 metros bajo su superficie. Parece que a medida que el cometa gira sobre su eje, los dos lóbulos se separan, estrechando la región del cuello gradualmente con el tiempo. Se observaron enormes rocas de 10 metros desplazadas por esta tensión mecánica, así como por la volatilidad de la superficie, a veces hasta 100 metros debido a la débil gravedad del cometa. Esto también implica que el cometa es bastante frágil y poroso, algo que no se sabía sobre los cometas antes de esta misión. Además de las líneas de fractura, también se pueden ver capas, lo que implica que durante su formación, este cometa se fue acumulando gradualmente con el tiempo. Así que, al descubrir todo esto, los planificadores de la misión se preguntaron, ¿cómo vamos a aterrizar allí? Y es que la misión Rosetta Philae tenía dos etapas: el orbitador Rosetta, o la nave nodriza de esta misión, y una sonda de aterrizaje mucho más pequeña llamada Philae. Se pretendía que Philae aterrizara en la superficie para examinar de cerca los materiales que componen el cometa con un abanico de instrumentos científicos diferentes. No podían permitirse que rebotara al aterrizar, sin proporcionar ningún dato científico. Así que lo primero que hizo Rosetta al entrar en órbita fue trazar un mapa de la superficie tan inusual del cometa para encontrar el lugar de aterrizaje más ideal. Aparte de la naturaleza no esférica del cometa, otra consideración fue la cantidad de desgasificación que ocurría, y es que algunas partes de los cometas son muy activas,
y expulsan mucha agua al espacio, especialmente cuando el cometa se acerca al Sol. Este agua que se libera en el espacio es lo que forma la característica más definitoria de un cometa, su coma o cabellera. Aterrizar con desgasificación se consideró demasiado peligroso para la salud del módulo de aterrizaje Philae, por lo que se eligió un sitio poco activo. Así, el 12 de noviembre de 2014, Philae fue eyectado de la nave nodriza Rosetta y comenzó su descenso hasta esta sección del cometa. Philae estaba equipado con 2 arpones que debían dispararse a la superficie para evitar que la sonda rebotara con el impacto, ya que la velocidad de escape del cometa es de solo 1 metro por segundo. Para entenderlo fácil, si estuvieras en su superficie podrías simplemente saltar fuera de órbita por completo. Su gravedad es demasiado débil para devolverte a Tierra. Había una gran expectación y nerviosismo en el control de la misión, a medida que descendía Philae, ya que debido a la gran cantidad de factores, había demasiado que podría salir mal. Philae finalmente se posó en la superficie, y al aterrizar envió una señal a control de misión confirmando su éxito. Sin embargo, lo que el control de misión no se dio cuenta en ese momento fue que sus peores temores acababan de hacerse realidad. Los arpones no se habían disparado y aunque la sonda se había posado, rebotó en la superficie del cometa. Se le enviaron comandos para empezar sus experimentos científicos, pero Philae estaba flotando en el espacio en ese momento. Hubo mucha confusión hasta que se dieron cuenta de que no había aterrizado correctamente y estaba rebotando. Afortunadamente, la velocidad de rebote fue de solo 38 centímetros por segundo, por lo que solo se elevó 1 kilómetro sobre la superficie antes de volver a bajar. En el transcurso de 2 horas, rebotó 3 veces antes de finalmente detenerse. Lamentablemente, sin embargo, se posó muy lejos de su lugar de aterrizaje inicial y se detuvo aquí, en una región a menudo oculta por el Sol, lo que significa que se quedaría sin energía rápidamente debido a que sus paneles solares no recibirían mucha luz. Pero por otra parte, fue toda una suerte que aterrizó correctamente para poder recopilar al menos algunos datos científicos. Los controladores de misión se apresuraron a recopilar la mayor cantidad de datos posibles antes de que se agotaran sus baterías. Su misión estimada de 5 meses se acortó repentinamente a menos de 60 horas. Para el 14 de noviembre, la energía de la batería se había agotado y se perdió la comunicación. Sorprendentemente, en junio de 2015, gracias a una mayor exposición al Sol al acercarse el cometa durante su órbita, el pequeño módulo de aterrizaje Philae pudo reencenderse nuevamente y enviar una señal de regreso a Rosetta. Aunque la señal fue intermitente, el módulo de aterrizaje pudo realizar un último experimento científico: intentar perforar la superficie del cometa y enviar resultados. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cometa se volvía más activo a medida que se acercaba al Sol. Originalmente solo liberaba 500 gramos de agua y polvo por segundo, pero en ese punto estaba liberando 300 kilogramos por segundo, lo que significaba que para mantener a Rosetta a salvo tenía que orbitar cada vez más lejos. El 9 de julio, Philae transmitió su última señal y se quedó en silencio para siempre. No fue hasta septiembre que los controladores de la misión finalmente encontraron el lugar de descanso final para Philae. Se puede ver una de sus patas asomando por aquí. Saber dónde aterrizó Philae era importante, ya que pondría los datos científicos recopilados en perspectiva. Así que, ¿qué descubrió Philae en la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko? Aunque es frágil, la superficie del cometa es mucho más dura de lo esperado. Los científicos pensaron que el lugar de aterrizaje inicial de Philae sería suave y esponjoso, como la nieve sucia, pero este no fue el caso. Su ubicación de descanso final era sólida, posiblemente hielo de agua, con una fina capa de polvo. Los controladores de la misión de Philae no lograron obtener ninguna muestra del suelo, ya que Philae terminó en un ángulo oblicuo y no pudo llevar su taladro a la superficie. Sin embargo, todavía se podían obtener lecturas examinando el material de la nave, que había caído sobre Philae después de los varios rebotes. Del material de superficie examinado, se determinó que había 16 compuestos orgánicos diferentes, 4 de los cuales nunca antes se habían detectado en un cometa. Si bien los compuestos orgánicos no significan vida, la vida se basa en compuestos orgánicos.
y aunque Philae no pudo obtener demasiadas lecturas de la superficie, Rosetta pudo obtener algunas muestras del cometa al recolectar parte del polvo expulsado por el cometa al espacio. Una de las tomas más impresionantes que Rosetta pudo tomar es este vídeo de partículas de polvo y rayos cósmicos en todas direcciones, con estrellas moviéndose de fondo. Todas las partículas son visibles porque Rosetta está mirando al lado nocturno del cometa, lo que significa que usó una mayor exposición lumínica para tomar las imágenes. A lo largo de la misión, Rosetta recolectó aproximadamente 31.000 partículas de polvo y, curiosamente, su composición no cambió durante el transcurso de la misión, incluso cuando el cometa se volvió más activo, lo que significa que es probable que todo el núcleo del cometa tenga una consistencia uniforme. Las partículas de polvo estaban compuestas por un material orgánico complejo: carbono mezclado con sodio, magnesio, aluminio, silicio, calcio y hierro. Sin embargo, lo que separa este material del de un asteroide es la abundancia de hidrógeno y oxígeno. Se cree que los asteroides se han calentado mucho más tiempo que los cometas debido a su cercanía al Sol, que les ha despojado del hidrógeno en su composición. Sin embargo, los cometas se han mantenido alejados del sistema solar interior durante gran parte de sus vidas, lo que significa que estas muestras de polvo son reliquias prístinas de la formación del sistema solar y potencialmente incluso de la nube molecular de la que se habría originado el Sol. El oxígeno fue un hallazgo inesperado, ya que es altamente reactivo, y si hay hidrógeno alrededor, generalmente se une para formar H2O. Philae también detectó carbono e hidrógeno en la tenue atmósfera del cometa. Las partículas de polvo que ves aquí son diminutas. La más grande que se recogió tenía solo 2 milímetros de ancho. Pero curiosamente son partículas como estas las que iluminan el cielo durante una lluvia de meteoritos. Sin embargo, estas muestras nos permiten vislumbrar el material que formó el sistema solar y ver de dónde y cómo evolucionó. Los cometas tienden a ser muy oscuros y solo reflejan entre el 3 y el 4% de la luz solar que reciben, lo que no te esperarías de algo hecho de hielo. Pero en realidad no mucho del hielo de un cometa está expuesto directamente a la superficie, y la mayor parte de los cometas están recubiertos por esta capa de polvo carbonoso complejo, que es más oscuro que el asfalto. En cambio, la luz que no se refleja se absorbe, calentando el material volátil debajo del polvo, lo que provoca la desgasificación del agua y el dióxido de carbono, lanzando partículas diminutas que Rosetta recogió en el espacio. Estas secciones coloreadas en este lapso de tiempo muestran el hielo de agua expuesto, y como se ve, no es un porcentaje muy grande del cometa en sí. Al alejarnos un poco y observar los cometas en general, es por esto que los cometas tienen dos colas. Una cola sigue la órbita del cometa. Esta es la cola de polvo. La cola de polvo se ilumina ya que refleja la luz solar. La otra cola está formada por el material volátil, el agua y el dióxido de carbono que eyectó el cometa. Esta cola sigue la dirección del viento solar y estas partículas se iluminan mediante la ionización e interacción con las partículas cargadas del Sol. A menudo es difícil ver cometas a simple vista en la Tierra, pero de vez en cuando un cometa liberará el suficiente material para ser visible. En el hemisferio norte, el último que vimos fue Hale-Bopp en 1997 y el cometa Neowise en 2020. En el hemisferio sur, habéis tenido más suerte con el cometa McNaught en 2007, el cometa Lovejoy en 2011 y el cometa Neowise en 2020. Volviendo a Churyumov-Gerasimenko, había otro gran motivo para la misión Rosetta Philae, y era para ver si el agua de los cometas era la fuente de agua en la Tierra. Antes de esta misión, la teoría era que la Tierra fue bombardeada por cometas al principio de su desarrollo, cuando el sistema solar era mucho más caótico. Teniendo en cuenta que una gran parte de los cometas son hielo de agua, estos podrían haberle dado a la superficie de la Tierra el agua que disfrutamos hoy. Pero como descubrió Philae, este no fue el caso. Los científicos determinaron a partir de la proporción de deuterio del vapor de agua que es significativamente diferente de la de la Tierra. El deuterio es un isótopo de hidrógeno, pero con un neutrón añadido. La proporción de deuterio del hidrógeno en el agua
es clave para determinar en qué parte del sistema solar se originó un objeto. Esta es la proporción de la Tierra y aquí está la de Churyumov-Gerasimenko. Como se puede ver, son muy diferentes. Solo se ha medido directamente el deuterio del vapor de agua de dos cometas, el de 67P y el del cometa Halley, y ninguno sugiere que los cometas fueran la fuente de agua en la Tierra. En cambio, estos datos dan más peso a los modelos que sugieren que los asteroides son la fuente de agua en la Tierra, aunque su contenido de agua es generalmente muy bajo. Si este es el caso, la Tierra tuvo un momento convulso durante su formación. Rosetta y Philae también estaban equipados para detectar si el cometa tenía un campo magnético. Inicialmente, los científicos pensaron que habían descubierto la presencia de un campo magnético en el cometa, cuyo murmullo convirtieron en sonido. Así es como suena. Sin embargo, resulta que esto no era el campo magnético, ya que Philae no pudo detectar su presencia en la superficie, sino que este sonido es la interacción del viento solar con la atmósfera del cometa. De hecho, debido a esta interacción, la atmósfera y el núcleo del cometa están completamente desprovistos de cualquier campo magnético, lo que se denomina cavidad diamagnética. Rosetta terminó su misión al estrellarse contra la superficie del cometa. Como el cometa se alejaba cada vez más del Sol, no había garantía de que Rosetta tuviera la suficiente energía para mantenerse caliente. Por lo que, para maximizar los datos obtenidos, se le ordenó realizar un descenso controlado hacia el cometa. Durante este descenso, tomó múltiples imágenes que se pueden ver en este lapso de tiempo, proporcionando imágenes del cometa con mayor resolución que nunca, hasta que finalmente impactó la superficie y se perdió toda comunicación. Rosetta y Philae nos han abierto los ojos a cómo era el sistema solar durante su formación, y han proporcionado datos que han conducido y conducirán a muchos descubrimientos. Esperamos muchas más misiones como esta en el futuro. La exploración espacial es cada vez más emocionante. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.